Bueno, yo creo que comencemos ya. Mientras van entrando los demás, no se preocupen que igual yo tengo la clase grabada. Pues esas clases yo las estoy montando en el canal mío de YouTube. Cuando ustedes abran la que les voy a enviar o la que les he enviado en ocasiones anteriores, ahí ustedes pueden conseguir las otras clases para que las vean, les echen un repaso y las puedan grabar, guardar, bueno, no sé. Entonces hoy vamos a arrancar con nuestro tema de compostajes. Si la semana pasada hablamos de todo el control biológico de los productos que existen en el mercado, de las tecnologías limpias, es decir, de cepas, de hongos, de bacterias, en general de microorganismos que controlan a otros microorganismos y que nosotros podemos sacar provecho de eso. Eso hace referencia al control biológico. Entonces existen más alternativas dentro del mundo de la agricultura orgánica, que no es solamente este tipo de controles biológicos que podemos emplear cuando se nos presente un problema en nuestro cultivo, sino que también podemos realizar procesos de nutrición en las plantas a través de fertilizaciones 100% orgánicas. Podemos enriquecer nuestros compost o suelos con técnicas de compostaje, que ya vamos a mirar de qué se trata eso, cómo podemos mejorarlas, cuáles son las, hay muchas técnicas, a decir verdad, pero cuáles son las bases para obtener un buen compost y bajo qué condiciones se deberían desarrollar. Listo, entonces, a manera de definición, ¿m? ¿Qué es un compost? ¿Sí? Es un sustrato. Acordémonos que sustrato, pues bueno, aquí dice que es un medio tierra o algo combinado con la tierra. Es de un color marrón oscuro, o sea, el resultado de lo que ya les voy a explicar. Eso es de un color marrón oscuro, de aspecto terroso, como parecido a la tierra y ligero. No es denso, pesado como una tierra, como la tierra negra, sino que es más ligero. Está compuesto o viene o proviene de residuos vegetales, de tierra también, de estiércoles de animales, preferiblemente animales rumiantes, lo cual dice aquí que le dota de una estructura limosa y con un pH neutro. O sea, los compost ya con el tiempo tienden a regular su pH hacia un pH neutro. ¿Qué es el pH? Lo que define la acidez de un suelo. ¿Sí? Que si es neutro, pues eso se mide en una escala de 0 a 14, donde 7, que es la mitad, se dice que es un pH neutro. Sí, dice mezcla también de materia orgánica compostable y que se utiliza como abono. En este caso sería abono orgánico. Se puede utilizar como abono orgánico, porque pues en la agricultura también se le dice abono a los compuestos fertilizantes de síntesis química. Por ejemplo, un triple 15 le dicen, pues en la agricultura se le dice también abono. Pero pues en este caso es un abono es de origen netamente orgánico, de un origen de residuos vegetales y de otras muchas fuentes más. Dice que el compostaje es un proceso que imita la formación de humus en el bosque. Es decir, las plantas crecen, árboles, plantas tienen un ciclo de vida, esas plantas empiezan a caérsele las hojas y esas hojas cuando regresan al suelo pues tienen que sufrir un proceso de degradación, de descomposición. Entonces el compostaje lo que hacemos con el compostaje es imitar ese proceso de cuando cae ese material vegetal en un suelo, en un bosque nativo, y cómo los organismos, los diversos organismos que hay en ese medio, lo descomponen. Entonces ahí, pues vemos que entran moscas, insectos, ¿no? Insectos y aparte de eso, pues microorganismos. Entonces, la idea del compostaje es imitar ese proceso. Sí, pues aquí vemos una definición científica y dice que es una transformación biológica y bajo condiciones controladas. Y dice que es a través de un proceso aeróbico, es decir, donde ahí tiene que haber presencia de oxígeno. ¿Sí? En eso también consiste el compostaje. ¿Sí? Dice que es controlado, pues porque nosotros podemos controlar diferentes factores, es decir, acelerarlo o ralentizarlo, pero pues lo que nos interesa es que el compostaje entre menos tiempo se dé mejor para poderlo utilizar. Condiciones controladas, por ejemplo, como condiciones climáticas, ¿no? La temperatura, la luz,
la humedad del medio, el agua y muchas otras cosas más que nosotros en el momento de estar realizando un compostaje podemos controlar. ¿Qué pasa aquí? Pues ahí en ese proceso de compostaje, que es esa transformación biológica, la hacen unos microorganismos, ¿sí? Que pues creo que pues ya les había pasado unos tarros, creo que era con el grupo anterior, habíamos trabajado unos tarros que se llamaban microorganismos eficientes. ¿Listo? Esos microorganismos eficientes son unas bacterias, son unos hongos que se encargan de descomponer materia orgánica. ¿Sí? A través de procesos de fermentación o transformación, ¿sí? Si es en el caso de, por ejemplo, de las bacterias y los hongos, lo que hacen es coger una molécula o una sustancia y dividirla en dos sustancias más simples. En eso consistiría, ¿sí? A través del proceso de fermentación, a través de un proceso de digestión también, ¿sí? Para el caso de los microorganismos, que en este caso, pues, eso se consigue en el mercado, esos microorganismos los aíslan, los alimentan, los crían y se conservan en ciertos medios y lo que se hace es la venta de esos productos. Sí, nosotros tenemos, creo que pues si cuando todo esto se normalice y ya nos veamos presencialmente, vamos a hacer una práctica de esto, pero primero vamos a multiplicar una cosa que llama microorganismos eficientes. ¿Sí? Estos microorganismos eficientes los vamos a utilizar con el fin de Mato, me escuche. acelerar el proceso. ¿Listo? Rapidísimo, listo, ya la logré conectar. Aló. En qué consiste esa transformación? En unas sustancias orgánicas no aprovechables y el producto estable dice que el producto final que nosotros vamos a obtener son productos, que en este caso es el compostaje, sin patógenos, sin malas hierbas y sin semillas. ¿Listo? Esperen, yo, si apagan los micrófonos, yo aquí los apago. En un momento, por aquí está, creo que ya lo cerraron, sí, listo. Dice que es eso, o sea, obtenemos un material apto para el suelo, ¿sí? Que no va a tener enfermedades, es decir, eso no se le va, cuando yo lo utilizo para sembrar alguna planta, la planta pues muy probablemente no se me va a enfermar en comparación con un suelo que sí tiene algún patógeno ahí que esté habitando. Un patógeno, acordémonos que estos patógenos son esporas de algún producto biológico, de algún hongo o de alguna bacteria que se depositan ahí y viven ahí en un estado latente esperando a que haya un exudado de una raíz para ellos activarse y atacar la raíz. Entonces ese compostaje se libra de todas esas esporas que son dañinas para una planta. Lo mismo, semillas de malas hierbas. ¿Sí? Si hablamos del tema de malezas, que después vamos a hablar de eso, las malezas tienen unas características, algunas malezas tienen características especiales que consisten en producir millones de semillas, una sola planta. Puede producir millones de semillas microscópicas y que simplemente germinan y pues se da la mala hierba. ¿Sí? Entonces, en un proceso de compostaje, y ya les voy a explicar por qué, tiene que sufrir ciertas temperaturas y a sufrir esas temperaturas que son muy altas, las semillas de esas malas hierbas y las esporas ahí latentes de esos patógenos van a sufrir daño, es decir, van a ser inviables a futuro. ¿Listo? También dice que es utilizable ese resultado del proceso de descomposición, que es el compostaje, es utilizable para la alimentación o la nutrición de una especie vegetal. Para eso es lo que nosotros lo utilizamos. Utilizamos para alimentar a la planta, para darle a su sistema radicular muchas o mejorar sus condiciones en cuanto a la relación que hay entre ella, entre la planta, entre la raíz de la planta y el suelo. Es lo que queremos mejorar, porque un compostaje bien elaborado no solamente va a dar alimento a la planta, no solamente va a proporcionarle, sino que, por ejemplo, si sembramos en un suelo o en una tierra que es bastante arcillosa, que tiene problemas de algún elemento, con estos procesos de compostaje, agregándole un compost ya bien elaborado, le vamos a mejorar, por ejemplo, la aireación en el suelo.
le vamos a mejorar su estructura, le vamos a mejorar un sinfín de características malas del suelo y las vamos a mejorar. ¿Listo? Por eso dice que es de forma muy beneficiosa. Casi que para el tema de mejoramiento de praderas, mejoramiento de los suelos, para corregir problemas que tienen en sí los suelos, problemas de algún nutriente en exceso, de algún elemento en exceso que está muy salino, que ese suelo tiene mucho aluminio, que ese suelo tiene mucho azufre, que ese suelo tiene mucho, ¿qué más les digo yo? Que tiene mucho sodio, suelos salinosódicos. Con estos temas del compostaje es que se corrigen esas deficiencias o esos problemas, ¿sí? Que si el suelo es muy ácido, aplique materia orgánica, que si el suelo es muy compactado, aplique materia orgánica, que si el suelo tiene problemas de aluminio, aplique materia orgánica, que es que me dicen que mi tierra es infértil, que ya no me está dando, que ya es una tierra que no da, pues puede que se dé a eso, es muy difícil de creer, pero puede que sea eso. ¿Y cómo corrijo yo esa tierra? ¿Cómo corrijo yo esa pradera que pues ya no, ya me es infértil? Materia orgánica que es en forma de compost, para eso es que utilizamos también el compost. ¿No? Dice que pues aquí es una microbiología, hablo de microbiología pues porque lo que intervienen son microorganismos y es en su forma más compleja. Dice que hay en ese proceso de compostaje hay una interacción entre miles de microorganismos, ¿listo? Principalmente bacterias, y formando un microecosistema o un ecosistema muy complejo, ¿sí? Donde hay un sinfín de microorganismos consumiendo, digiriendo, rompiendo moléculas, todo este cuento, digiriéndolas y expulsando otras sustancias que es lo que se va a convertir en el compost como tal. Eso también tiene una historia, ¿no? Esto no es nada nuevo, el compost pues ya tiene muchos años de la práctica en el mundo de la agricultura, ¿sí? Es decir, esta práctica dice que de utilizar residuos orgánicos para producir el abono se lleva realizando de cientos de años. Aquí aparecen unas civilizaciones antiguas, los mozárabes eran expertos compostadores y desde hace siglos los chinos también eran capaces de compostar cualquier cosa. Desde hace muchos años, muchos siglos se dieron cuenta de que esto se daba natural, un proceso natural, ¿sí? Ya cuando se empieza a hacer compostajes a grandes escalas, dice que se desarrolla a principios del siglo XX. Vuelvo y digo, digamos, no es nada nuevo. En 1925, en unos registros históricos, dice en 1925, empiezan los primeros estudios de compostaje en Europa. En el 32, la primera planta de compost en Holanda. Ya les muestro más o menos cómo es una planta de compost, ¿listo? Entre los 60 y los 70 aumentó el número de plantas que ya se aplicaba ese compost a la agricultura. 70, bueno, deficiencias en la calidad del compost, bueno, eso es otra cosa aquí aparte, pronto que quedó mal. Actualmente, las plantas con compost, pues esa actividad ha mejorado con el pasar de los años, ¿sí? Y lo que se pretende es, ¿qué se pretende con eso? Que ese compost que se produzca debería ser en ciertos tiempos, el menor tiempo posible, pero que sea muy bien elaborado. Ya les voy a decir qué características se deben tener en cuenta para un compost bien elaborado. Entonces, las plantas de compostaje, esto lo hacen en muchas zonas del país, de Cundinamarca y pues a nivel mundial, dice que son instalaciones, ¿no? Que permiten de forma controlada y respetuosa para el medio ambiente el tratamiento aeróbico o bueno, con la intervención de bacterias aeróbicas de los restos orgánicos de todos, ¿sí? Y utilizarlos en sectores, por ejemplo, como donde se utilizaría esto, en la agricultura principalmente. ¿Listo? En viticultura, bueno, en diferentes cultivos, en jardinerías, viveros, arboricultura, ¿sí? También lo que les decía, mire, recuperación de suelo, recuperación de alguna pradera, que es que ese suelo ya está muy sobrefertilizado, que ese suelo ya está infértil, que yo siembro ahí nada se da, ese término que han dicho siempre, ¿no? Que el suelo quedó infértil, que el suelo ya no produce nada. Pues la solución es esto, el compost como tal, ¿sí? Se utiliza en la horticultura, en parques y jardines, en explotaciones forestales, en plantas ornamentales.
para todo, absolutamente para cualquier especie vegetal que crezca en un medio con un sustrato. Entonces ahí debe haber compost, ¿sí? En obras públicas, filtros biológicos, también los utilizan, por ejemplo, como el humus, ¿sí? También se puede utilizar para filtrar, ¿listo? Y este en sí es una planta de compostaje. Es este dibujo que nosotros vemos acá, ¿listo? Son unas bodegas gigantes, ¿no? Y colocan aquí donde dice 6, 7 y 8, eso colocan unas pilas, eso se llaman pilas. ¿Y en qué consiste eso? Pues son montones de compost clasificadas por tiempos. Entonces, digamos, esta pila número 6, digamos que la hicieron en X fecha y se le agregaron sus correspondientes sustancias o mezclas, ¿sí? Después a los meses, a los 1 o 2 meses o tal vez días, se realiza la segunda pila y así se van realizando esto por pilas. Se funde una placa gigantesca de asfalto. Todo esto debe ir sellado, debe ir con un techo, preferiblemente oscuro. Sí, el compostaje pues es como más rápido cuando se hace en ausencia de luz. Tiene que haber una ventilación, probablemente en la parte, en el costado anterior y posterior, debe haber una ventilación, debe haber entrada y flujo de aire, porque pues estas pilas aquí instaladas producen bastante gas o biogás, que ese es otro tema también muy amplio, que se podría aprovechar, ese olor a fermento, ¿sí? Que son gases, eso se puede utilizar como combustible. Es decir, eso se puede utilizar como un gas para la cocina o se pudiera almacenar genial. Entonces, es otro componente adicional u otra de las ventajas que ofrece el compostaje. ¿Listo? Aquí estos compartimentos, lo mismo, son pilas, son otra forma de hacer compost. Esta maquinita de acá, le llaman la famosa petar, ¿sí? Simplemente aquí van cayendo los residuos de lo que yo traiga, de las cosechas, bueno, de muchas cosas, pasan por estas máquinas, aquí se va triturando, aquí hay unos molinos, ¿no? Estos lo van cortando a cierta longitud, el pasto, los residuos de cualquier cosecha, los mismos estiércoles, y aquí van depositando pues otras sustancias y se va clasificando, ¿sí? Esto pues no es nada nuevo, la verdad esto ya existe desde muchos años atrás. Dedicarse a este negocio pues la verdad es rentable para algunas personas, pues porque hay un único problema, pues sería conseguirse la materia prima. ¿Y cuál es la materia prima de estos compostajes? Desechos, y ya vamos a mirar eso, pero podemos hablar de los desechos de la cocina, si es para el tema urbano, desechos de plantaciones, estiércoles, y ya vamos a mirar un listado más, como más específico de lo que puede ser. Listo, entonces es una forma respetuosa y controlada para el medio ambiente y bueno, se hace en ausencia en presencia de estas bacterias y todos los campos en que se puede utilizar. Aquí vemos, no sé si se alcance a ver, es una pila, lo que le denominamos pila. Me va a tocar aquí como aumentar un poco. Una pila es esto, es decir, aquí hay varias capas de estiércol, pasto, residuos vegetales, se les polvorea algunos nutrientes adicionales o elementos o sustancias adicionales y se forma la pila de lado a lado. Esto es una pila, un montón, estos montones, ¿sí? de residuos con tierra y todo lo demás, eso es lo que se llama la pila. Y se hace a nivel industrial, ¿sí? ¿Por qué se hace a nivel industrial? Pues simplemente pues esto se necesita mucho en la agricultura. Cualquier cultivo necesita compostaje. Todos los cultivos, de frutales, de lo que sea, necesitamos compostaje. No estiércol, pero sí compostaje. El problema es que como el compostaje vale, cuesta, sí, realizar este proceso pues cuesta. Cuando uno va a sembrar algo y necesita compost, pues hombre, eso tiene un precio, tiene un costo. Entonces lo que muchos agricultores prefieren hacer es el boleo de estiércoles, bolear estiércol, que pues también es una muy buena práctica, pues podría decirse, solo que depende del estiércol. Los estiércoles pueden venir con enfermedades, con patógenos, pueden ser muy ácidos y quemar las plantas, sí, pueden llamar insectos, que es para el caso de la papa, que los agricultores, pues a muchos agricultores arrojan estiércol vacuno,
sobre el lote, más cal, pero el problema de este estiércol vacuno, sea fresco o no sea fresco, a la chiza le fascina, le encanta la chiza esto. Entonces a veces hay problemas de chizas porque se agrega compost, estiércol, perdón, no compost, no, estiércol de vacuno o cualquier otro estiércol. A las chizas o los coleópteros les fascina eso. Y entonces a veces resulto yo con problemas de chizas. Entonces, lo ideal es siempre utilizar abonos bien elaborados, abonos bien procesados. Cuando digo abonos, me refiero a abonos orgánicos, ¿no? No abonos de síntesis química, no abonos de esos de triple 15, no abonos de esos de 13-26-6 que vienen granuladitos. No, eso es netamente químico. A lo que yo me estoy refiriendo son abonos que es el mismo compostaje, el mismo compost. ¿Listo? Se puede hacer de miles de formas, existen miles de técnicas. Puede hacerse de procesos netamente artesanales en la casa hasta procesos industriales como lo que les mostré, en plantas composteras, en plantas gigantescas de compostaje. A nivel casero, de pronto que es lo que más nos interesa, eh, vuelvo y les digo, sí, existen un sinfín de recetas, de fórmulas, de técnicas para poder realizar esto. Lo podemos hacer en nuestras casas. De hecho, pues tenemos unas prácticas pendientes y ahí vamos a hacer esto, que sí es ideal para los frutales. El compost es ideal para los frutales y para todo tipo de cultivos, ¿sí? Dependiendo también de los orígenes, ¿sí? Uno puede conseguir en la literatura, ¿sí? O uno se puede meter, pues bueno, por Google y uno puede conseguir un sinfín de artículos científicos, de estudios donde dice cómo mejorar el compost o qué compost se puede elaborar mejor para unos frutales, para unos cítricos, bueno, para muchas cosas. Sí, todo como son miles de formas en las que yo los puedo hacer y se pueden hacer con miles de sustancias, con miles de materiales, pues van a tener ellos diferentes características, ¿sí? Pero el final de todo esto es el resultado final de todo esto es el compost que va a tener ciertas características que favorecen los suelos y ayudan a las plantas. Entonces, miren aquí, se hace por procesos bueno, le llaman ensilados, le llaman composteras, les llaman pacas biodigestoras, eso tiene una cantidad de nombres, ¿sí? Solamente que cambia la técnica. Entonces, aquí podemos ver compartimentos, listo, hechos con madera, hechos incluso acá abajo con ladrillo y madera, listo. Y, por ejemplo, acá, esto es una estructura con tablas, listo, y ahí dentro de eso se le agrega pasto y los demás nutrientes o bueno, materiales que haya que agregarle. Esto se tapa muy bien y eso es lo que le llaman una paca biodigestora porque esta estructura aquí de madera se puede retirar. Eso se retira de ahí y se deja ahí quietico. Listo, estas de acá, pues, vuelvo y les digo, son miles de técnicas. Simplemente aquí se agrega lo que se tenga que agregar y se deja bien tapado, ¿sí? Y se le coloca esta cobertura. Tal vez es como una especie de rafia o de polisombra, se le deja encima. ¿Por qué tiene que ir cubierto? Simplemente para que no se contamine. Pues obviamente que ahí hay basuras y, bueno, no basuras, sino residuos vegetales, estiércoles y todo esto, pero el problema con el compostaje es que si no se cubre, si no se tapa muy bien tapado, va a tener problemas de insectos y en este caso de moscas. Cuando llegan las moscas a un compostaje, simplemente se dañó y hay que enterrarlo y hay que hacer otra vez el proceso, porque ahí se puede crear un foco de infestación de las moscas, la mosca común. Y pues le gusta ese olor, se siente atraída por ese fermento, ese olor a fermento. Ella se va para allá, de allá deposita sus huevos, come y se alimenta de todo eso, pero eso hace que se dañe el compostaje, se amargue es el olor de un compostaje normal, pues ya sabemos que tiene como un olor fuerte, es un olor, pues algunos desagradables, sí, es un olor en cierta forma desagradable, pero se le nota que es un olor fermentado, es como si hubiese un proceso de fermento, o sea, fermentación, como hasta alcohol, podríamos decir eso. Pero cuando ya se le asoman las moscas, cuando las moscas lo dañan, ya se convierte en un olor tremendamente insoportable. Eso ya es un olor muy fétido, muy difícil de soportar y simplemente está lleno de moscas. Si está lleno de moscas, se dañó y se pudrió y lo único que hay que hacer es enterrarlo.
¿sí? Entonces, por eso dice que toca taparlo muy bien. ¿Mm? Entonces, a nivel doméstico, pues hay personas que producen compost y venden, ¿sí? Como pues aquí vemos que aquí pueden salir un par de, tal vez un metro cúbico, pues no sé, depende de lo que se quiera hacer, ¿sí? Y el proceso es sencillo, pues simplemente se saca restos de la tierra, restos de los vegetales, ¿sí? Que ya más adelante les digo cuáles, pero aquí pueden ser cáscaras de las hortalizas, de los huevos, de las frutas, ¿sí? Esto se pasa a la compostera, o se pica o se procesa primero, se tiene que picar, se pasa a la compostera y de la compostera se transforma nuevamente en suelo, o bueno, se puede mezclar un sustrato disponible para las plantas al mezclarlo con el suelo. ¿Listo? Entonces, volvemos a mirar aquí las muchas técnicas que hay, pues es muy fácil, es simplemente un cajón, o incluso hasta ya venden esas cosas así. Aquí abajo se puede ver como un destiladero, como un desfogue, tal vez como una llave para arrojar líquido, tal vez, porque como esto lleva agua, eso hay que mojarlo. Listo, cada tercer día, 2, 3 veces por semana hay que agregarle agua. Tal vez aquí se le agrega agua y esa agua lixivia y va cayendo acá. Esa agua ya después de cierto tiempo se puede utilizar como un abono líquido, ¿sí? Entonces, sirve todo. Sirve desde los lixiviados, se le dicen así, los lixiviados es lo que sobra acá de este proceso de descomposición. Sirven estos lixiviados para fertilizar la tierra después de ciertas etapas o lo podemos recircular y devolverlo. También simplemente tiene que estar deshidratado el medio. De esa forma, digamos que eso no se puede desperdiciar, ¿no? Pero como les digo, aquí hay otras miles de técnicas que se venden tal vez en el mercado o que nosotros mismos podemos diseñarlas. ¿Listo? Con repisas o tablones de estos y ladrillos. Sí, o con cemento, o simplemente en bolsas. Hay un sinfín de formas de cómo poderlo elaborar. Dice que se puede hacer compostaje al aire libre, como lo habíamos visto en forma de pilas. Aquí podemos agregar coberturas vegetales que le den protección. Lo más ideal serían pastos, ¿no? Que los pastos tienen bastante nitrógeno. El nitrógeno, acordémonos que es un elemento químico que es bastante volátil, que es bastante que es muy difícil de hacer que esté disponible para las plantas, se evapora muy fácilmente, pero a su vez, cuando tenemos aquí una cobertura vegetal a base de pastos o de legumbres y estamos aplicando agua constantemente, esto nos ayuda a que se caliente el compostaje, que es uno de los factores más difíciles de conseguir, que el compost se caliente. El compost necesariamente tiene que pasar por un proceso de temperaturas altas. Y en nuestras zonas aquí, digamos en Cibate, en Suacha, en zonas frías, es tremendamente complicado lograr esto, simplemente por el frío. La recomendación es que si esto se hace al aire libre, pues se tape muy bien, se le agreguen ciertos nutrientes, que si es tierra fría, no hacerlo al aire libre, ¿sí? O ahí ya se buscará otras formas. De pronto también hacen algunos huecos, ¿sí? Sobre la tierra y ahí se va agregando agua y otras sustancias más. ¿Listo? Bueno, pues es un ciclo de la vida. Aquí ya pasamos al ciclo de la vida, al ciclo de los residuos. Después yo les paso la presentación para que la puedan tener. Dice solución, pues soluciona que a toda esa cantidad de residuos generados por el hombre en cuanto a los cultivos, lo que comemos. La idea con esto, para no derrochar eso, para que haya un equilibrio en la naturaleza, para que los suelos se vuelvan a recuperar y no tengan ese problema ya de que se están acabando, la calidad de los suelos se está acabando, para que no haya esto que vemos en esta foto, un agrietamiento, que simplemente que es un suelo desértico donde no crece nada. Para eso es que nosotros vamos a realizar el proceso del compost. ¿Listo? Y pues podemos obtener productos de gran calidad, que es el mismo abono orgánico, el compost. Lo utilizamos como fertilizante, estructurante, ya lo vuelvo a les digo, estructurante del suelo o de una tierra en algún bosque, en algún cultivo que yo quiero, en algún
lote que yo quiero que se recupere ese lote en la fertilidad, bueno, muchas cosas. Dice que aporta materiales necesarios para compensar las pérdidas pues, de las actividades humanas. ¿Listo? Conseguiríamos entrar en el ciclo medioambiental, es decir, aportando al ciclo común que debería seguir una planta, bueno, lo que sea, solo que lo vamos a acelerar. Dice que se le devuelve a la tierra lo que de ella ha salido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, todo el tema de las malezas, cuando realizamos deshierves, todo ese material vegetal, si se pudiera, pues, si tuviéramos ya un poquito, si nos quisiéramos tecnificar un poco más, lo que podemos hacer es comprar una picadora y utilizar toda esa hierba, esa mala hierba, picarla y agregarla a la zona del compostaje. Todo eso se tiene que agregar. Ojo, ojo, porque hay muchas prácticas en el mundo del cultivo de los frutales. Muchas personas lo que hacen es podar y deshiervar y aplican todo ese material vegetal, lo colocan en la zona de plateo alrededor del frutal. Puede ser una buena práctica como puede que no, porque si se coloca alrededor de la base del tallo y es sustancias, son plantas, hojas de malezas y de podas o bueno, lo que sea, y que estén frescas, eso se puede contaminar, se puede pudrir y podemos dañar nuestro frutal. Por eso es que vuelvo y les digo, si esa práctica a veces de coger los residuos de alguna cosecha, de alguna poda, de alguna guadañadora que haya recolectado pasto y se colocan alrededor de la base del tallo en la zona de plateo de un frutal, digamos que no es tan recomendable, se debe hacer con algo que ya esté seco, con algo que haya pasado por cierto proceso. Por ejemplo, ese pasto seco, el pasto que esté bien seco, 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 de color amarillo tirando a beige, ya que no tenga absolutamente nada de color, eso se podría colocar como cobertura alrededor de la base del tallo, al igual que, por ejemplo, otros materiales ya diferentes, por ejemplo, como la cascarilla de arroz y otras sustancias, ¿sí? Eh, pues la idea es producir compost de alta calidad mediante los procesos que hayan al lugar, de lo que se haga. ¿Listo? ¿Y cómo podemos mejorar las calidades de los compostajes? Con las sustancias que vayamos a aplicar. Entonces, si es para el caso de nitrógeno, podemos agregar gallinaza, sí, que yo creo que les había mostrado en la clase de cuando vimos lo del análisis de suelos, la cantidad de nitrógeno que puede aportar la gallinaza. Entonces podemos aplicar gallinaza al compostaje y va a ser un compostaje con gran contenido de nitrógeno. También adicional a esto, podemos agregar los microorganismos eficientes. Entonces, hay microorganismos eficientes que venden en el mercado que ya vienen listos para aplicarlo sobre algún cultivo. Sí, que es lo que era lo que habíamos visto la vez pasada, que se podían utilizar hongos, bacterias para controlar insectos y otras cosas y otros hongos que le dan a las plantas. Podemos hacer que la calidad de nuestro compostaje quede, quede inoculada con esos microorganismos que van a ser eficientes o, bueno, benéficos para nosotros. Acordémonos, por ejemplo, del Bacillus thuringiensis que les hablaba la clase pasada, el Leucalicinium, bueno, unos nombres ahí raros. Eso podemos hacer que nuestro compost quede impregnado, como se dice, inoculado, con miles de esporas ahí listas para que cuando venga una plaga, para que cuando haya una enfermedad en el suelo donde vamos a sembrar definitivamente, agreguemos ese compost y nos va a servir como un controlador biológico de esas enfermedades que a futuro le pueden dar a mi planta y también que ataquen insectos, sí, esas esporas ahí presentes. Podemos mejorar de esas maneras, por ejemplo, de esas formas la calidad de los compostajes. Dice acá, por ejemplo, que acaba con las plagas, evita enfermedades, elimina las malas hierbas, es decir, las semillas que les había dicho, y no solamente las semillas, sino los rizomas, por ejemplo, de un pasto, quicuyo o algo así, podemos eliminar todo eso. Dice que también es una solución a las sequías, a las faltas del riego, pues porque un buen compostaje debería retener humedad. Entonces, pues podemos ahorrarnos agua, algunos riegos, ¿sí? Y mejora la capacidad de retención de agua en el suelo. ¿Listo?
Como les digo, son alternativas de la gestión de los residuos sólidos. Se puede utilizar residuos de cosechas, de la cocina, de estiércoles de animales, ¿m? Y muchas sustancias más que nos van a ayudar a enriquecerlo. Sustancias minerales, por ejemplo, la famosa cal, la roca fosfórica, listo, el calfos, bueno, un poco de elementos adicionales que, que tendrían el fin de enriquecerlo, ¿no? Con nutrientes. ¿M? Dice, bueno, aquí el compost es un método natural de reciclar, aprovechando los recursos naturales, dice sin máquinas, ¿listo? Bueno, esto de alguien sabe qué reciclar, pues eso lo vamos a ver ya en práctica. ¿Listo? ¿Sabes dónde se va para nuestra basura? Bueno, es que ya estamos hablando como más de un tema urbano y una justificación de por qué se debería hacer el compost. ¿Listo? Hay una ley aquí que dice reducir, reciclar y reutilizar. Sí, que esto lo podemos hacer con los residuos orgánicos, pues porque ya con el licopor, con el cartón, con los plásticos, se hacen otros procesos de reutilización o de reciclaje, mientras que con los desechos que son orgánicos podemos hacer es compost, es lo que me quiere decir aquí verdaderamente esto, ¿sí? Y para esto, para este tema de la gestión de los residuos, el compostaje debe sufrir ciertos cambios. Yo sí aquí me voy para esta presentación. ¿Listo? Y ya vimos esto, que es el resultado de la composición de varios materiales, que hay una recirculación de nutrientes, que se pueden utilizar desechos domiciliarios ricos en nutrientes, que tengan buen contenido nutricional. Entonces, todo lo que sea legumbres, el que tenga frijol sembrado, el que tenga haba sembrada, el que tenga arveja, esas socas, esos residuos es lo mejor, eso es lo más fino que hay en el mundo de los compostajes. Es más fino que una gallinaza compostada. Es más fino, incluso podríamos decir más fino que un mismo humus de lombriz, porque es que el proceso de estos compostajes, de estos residuos de cosecha de legumbres, ya tienen nitrógeno listo y disponible. Son muy ricos en nitrógeno y ese nitrógeno viene de una planta y está disponible para la planta como tal, mientras que la gallinaza pues se tiene que haber una transformación, ¿sí? Dice que va a depender de la calidad, el buen contenido de la materia prima con la que se vaya a utilizar. Vuelvo y les digo, estos microorganismos eficientes que existen en el mercado, que los podemos conseguir, que son fáciles de conseguir, podemos aplicarlos al compostaje, al proceso como tal. ¿Listo? Entonces, estiércol, como les digo, gallinaza, equinaza, porquinaza, conejaza, estiércol vacuno, champiñonaza y un sinfín de asas, digámoslo así, de estiércoles, listo, que podemos utilizar como estiércol para el compost, que preferiblemente sea de animales rumiantes. El yogur, pues porque el yogur trae unos microorganismos también, que son los responsables de que se forme el yogur, ¿sí? Y que aparte de eso traen las famosas bacterias lactobacillus, las lactobacillus. Los lactobacillus, que son bacterias contenidas en la leche y en los lácteos, son bacterias que son de apetito voraz y que consumen o se alimentan no solamente de la leche, del ácido láctico, de las grasas, de todo esto, sino que también se alimentan de materia orgánica en descomposición. Ciertas bacterias, estamos hablando de ciertas bacterias. Podemos utilizar la levadura como tal, que es un hongo, ¿sí? Para acelerar los procesos de compostaje. Cerveza, pues que la cerveza también trae hongos, ¿sí? Un proceso también de fermentación, trae hongo la cerveza, entonces podemos utilizar, agregarle cerveza al compost, tierra de bosque y microorganismos eficientes, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta, podemos agregar todo eso, ¿no? Igual yo les voy a pasar esto. Entonces, miren, aquí lo que yo les quiero decir es que el compost o un proceso de compostaje tiene que pasar por ciertas etapas normales, biológicas, dice acá el compostaje, ¿sí? Y es una estructura de compostaje, en una estructura de compostaje dice que hay tres principales tipos o grupos de microorganismos, ¿sí? Los consumidores primarios, secundarios y terciarios. Hay en un gramo de compost hay más de 10 millones de consumidores primarios o microorganismos que se miden en unidades formadoras de colonia, ¿listo?
Y de la mayor parte de, ese proceso, de esos microorganismos que se encargan de la descomposición, la mayor parte son bacterias, ¿sí? Y acordémonos que son bacterias aeróbicas que tienen que funcionar en presencia de oxígeno, ¿sí? Y son las que generan el calor al compostaje como producto del proceso de digestión. Aló, como el proceso de digestión y que también se clasifican en bacterias cicrofílicas, mesofílicas y termofílicas. ¿Listo? Entonces, cicrofílicas, pues aquí me mencionan unos rangos de temperatura en las que esas bacterias deberían estar. Son bacterias que se encuentran a temperatura ambiente. Mesofílicas entre 5 y 43 grados, ya pues 43 grados es una temperatura mayor. Y las termofílicas que soportan casi hasta los 100 grados, 93 grados. Y que estos grupos de bacterias tienen que estar presentes en un proceso de compostaje. En el caso de no hacerlo, se puede, por ejemplo, sufrir el proceso de descomposición con bacterias mesofílicas y termofílicas. Podría darse eso, porque en estos climas tan fríos, en Cibaté y en otras zonas aquí alrededor de la sabana en Bogotá, pues el clima es frío. Y para hacer que eso se nos caliente, que llegue a 43 grados, hay que aplicarle muchas cosas. Por ejemplo, mucha cal, por ejemplo, mucha melaza, por ejemplo, el pasto, que hay que enterrarlo. ¿Sí? Entonces, para aumentar la temperatura. Y es lo que nosotros tenemos o pretendemos hacer en alguna de las casas de ustedes. Sí, pues lo que se pretende es realizar un proceso de compostaje que lo hagamos entre todos, y que ustedes, pues, que conocen también del proceso, lo tratemos de mejorar, ¿sí? Mediante los consejos y todo. Entonces, tenemos pendiente esa práctica, que obviamente eso va a ser para nuestros frutales. Acuérdense que estamos viendo control biológico, y en el control biológico se incluye controles biológicos como los que vimos la vez pasada para control de enfermedades y plagas, eso tanto como también la parte de la fertilización, que ya sería un manejo biológico u orgánico de la fertilización. Entonces, este tema entra acompañando lo anterior. Dice, lo deseable es alcanzar en la estructura condiciones termófilas arriba de los 40. Eso sería lo deseable. A veces nos es complicado, porque si lo vamos a hacer a nivel casero y estamos en un clima frío, se nos complica un poco más. Dice, porque esas bacterias son las que trabajan más rápido, es decir, las termofílicas. Y pues dice, hay otros tipos de organismos que trabajan a esas temperaturas y además se destruyen aquí. La principal razón en que alcancen esas temperaturas tan altas es que se destruyan los microbios, que en este caso lo que les digo son esas cepas o esas esporas de esos microorganismos como hongos y bacterias que pueden atacar a las plantas que con esas temperaturas tan altas se descompongan. ¿Por qué la temperatura sube? Pues simplemente por el proceso de digestión de las bacterias, de la actividad que en esos momentos están haciendo las bacterias. Eso libera gases, necesitan de fuentes energéticas, que es el mismo compost, las sustancias, necesitan activadores, que ya vamos a hablar de eso, que es la melaza, ¿listo? Para que se dé esos cambios fuertes de temperatura. ¿Sí? Entonces dice que aquí el objetivo de que la temperatura se dé, ojalá se pudiera entre 93 grados, incluso más, ojalá se pudiera entre eso, a esa temperatura durante tal vez diría yo, semana y media, listo, a esa temperatura, pues obviamente que ahí muere todo, ¿no? Ahí mueren patógenos, mueren semillas de arbences, y por ejemplo, larvas de insectos, que pueden ser plagas, puede morir todo eso, puede destruir todo eso por las altas temperaturas. ¿Listo? Eh, Aquí vemos que sufre unas etapas biológicas, dice que las condiciones del proceso de ese compostaje en cuanto a cómo se debería mantener, entonces dice que tiene que tener una adecuada aireación, ¿sí? Debemos taparlo, pero que pues fluya también dentro del aire, adentro del aire, una humedad entre el 50 al 60%, y esto se logra con una cosa que se llama la prueba del puño. Como hay que regarlo, hay que estarle aplicando agua constantemente de 2 a 3 veces por semana. Hay que agregarle agua.
Cuando yo le agrego agua y después de pasadas tal vez unas 24 horas, 12 a 24 horas, yo voy a coger un puñado de ese compost, lo aprieto fuerte con mis manos y deben salir de 3 a 5 gotas. Esa es la humedad del 50 al 60%. Se puede medir con higrómetros, es un aparato que sirve para medir la humedad de algún medio, del medio ambiente, de un compostaje, de una mezcla, de lo que sea. ¿Listo? Bueno, otras técnicas, formación de pelota y temperatura interna que sea 70 grados, bueno, eso ya son otras técnicas, pero aquí lo que me recomiendan es que se debe, todo lo que le apliquemos se debe picar y bueno, y algunas cosas deshidratarlas antes de la incorporación, porque pues vamos a utilizar cáscaras frescas de tomate, de papa, pues se puede utilizar, que sea fresco. Solo que acá pues me colocan una foto que es de naranja, de hojas, de cáscaras de naranja. Y sí, digamos que aquí sí la recomendación es que estén secas porque pues puras, así frescas las hojas, eso es muy ácido, eso es bastante ácido. Y simplemente si agrego muchas cáscaras de los cítricos, incluso hasta la gallinaza pura en ocasiones, yo agrego eso así puro, me acidifica todo el medio y hace que se me ralentice o que quede muy lento el proceso de compostaje, ¿sí? Pero dependiendo de las circunstancias, puedo bajarle esa acidez con cal, ¿sí? O sea, a mi manera, yo como lo he hecho, he utilizado cáscaras, por ejemplo, de cítricos y gallinaza, lo aplico todo de una, ¿sí? Aplico todas esas mezclas de una y les polvoreo cal para bajar ese pH, esa acidez, producto de la gallinaza y de las cáscaras de los cítricos, bajo la acidez con cal. ¿Sí? Y eso lo necesitamos ver, mejor dicho, en práctica, lo necesitamos hacer en la práctica cuando nos volvamos otra vez a reunir. ¿Listo? Pero una de las recomendaciones es que se pique todo también. Digamos que yo voy a utilizar no sé, me comí un racimo ahí después de plátanos durante el mes y echar las cáscaras así enteras, no. La recomendación, como dice acá, debería picarse. Que si yo hice una poda de algún pasto que ya está muy crecido, entonces de ese pasto yo tengo que pasarlo por unas máquinas que se llaman las picadoras, pican ese pasto, lo dejan a cierto tamaño y se incorporan el compost. ¿Cuál es la idea? Pues que entre más desmenuzado, más picado esté, pues más rápido va a ser el proceso de compostaje, ¿sí? Bueno, vuelvo y les digo, tiene que pasar por varias etapas. La finalidad de esto es obtener un compostaje bien elaborado con ciertas características. ¿Cuáles características podemos conseguir en un compostaje o cuándo vamos a saber que ya está listo un compostaje? Hay tres elementos importantes. Uno, el color. No tiene que ser un color negro, negro, negro como el de la tierra. Esa tierra que es extremadamente negra, ¿listo? No tiene que ser de ese color, tiene que ser un poco más claro. Tiene que tener un color hacia un café oscuro, como por ejemplo el café molido recién hecho. Cuando uno va a hacer café, no oler a café, sino que tiene que parecerse a eso, a ese café así en polvo, que cuando uno pasa el café y lo tuesta y lo muele y lo tritura y ya listo para hacerlo, como parecido a esa consistencia, a ese color, debe parecerse a ese color, ¿sí? Esa es una de las características del color. La segunda característica es que no tiene que oler a nada, ¿sí? No tiene que oler a nada. Por mucho, si huele, tiene que oler a un olor ligero a madera, cuando uno de pronto pues está guadañando y guadaña un tronco o rompe un tronco, sale un olor agradable como a madera recién cortada. Es como parecido a ese olor, ¿sí? Como a madera recién cortada o a serrín, cuando uno entra a una maderera y pues ese olor como a serrín, más o menos ese es el olor que debería tener, ¿sí? Pero si no tiene olor, es un buen indicador. ¿Listo? Lo otro es que debe retener la humedad. Después de haber pasado por esas fases que pueden ser mínimo 4 meses o de ahí en adelante de 4 o 6 meses, yo tengo que meter el puño para probar si ya está. Meto el puño sobre la paca digestora, sobre el compostaje, sobre como lo que haya ahí y se tiene que sentir
con una temperatura mayor a la temperatura ambiente. No que esté caliente tampoco, porque pues no vamos a meter la mano en la fase termofílica. Cuando incluso eso hasta le empieza a salir humo, ¿no? Eso llega y le sale humo cuando va cumpliendo esa fase que se le sube la temperatura, empieza hasta a salirle humo. Uno llega y lo tapa con el plástico y el plástico se infla. Sí, pues porque ahí está en pleno proceso de digestión. Ahí no vamos a meter la mano, no, lo vamos a meter después de cuando ya ha pasado cierto tiempo, que ha pasado esa fase de altas temperaturas, en caso de que lo logremos, en caso de que ustedes logren hacer que ese compost se caliente. ¿Mm? No vamos a meter la mano así de primera, sino que ya después, pasados 4 meses, uno mete la mano y se siente uno más o menos calcula una temperatura sobre los 20 grados, 20, 22 grados. El caso es que esté más caliente que el exterior. ¿Sí? Aparte de eso, debe estar seco, pero si uno saca la mano de ahí, el puño lo saca de ahí, se debe tener una sensación como de humedad, como si la mano hubiese quedado mojada. Uno la mira, pero pues no está mojada, pero sí debe haber una sensación de humedad en la mano. Sí, eso es como una prueba organoléptica, ¿no? Y lo mismo, la prueba del puño, sacar un puñado y máximo 3 gotas, de 1 a 3 gotas, o sea, apretarlo duro y que tenga hasta 3 gotas. Esas serían como las condiciones en que un compostaje debería estar listo. Entonces, no se les olvide, debe retener humedad, debe retener temperatura, ¿listo? Debe ser inoloro y el color como una especie de marrón o café oscuro. Café como tal. ¿Listo? Entonces, bueno, esto requiere de muchas condiciones, ¿no? Un buen compostaje. Hay que aplicarle agua, ¿sí? Digamos, no es dejarlo ahí y esperar a que eso se descomponga, no, sino que necesita agua, necesita hidratarse. Las bacterias cumplen su función digestiva, de comer, digerir, pero si no hay agua, ellas simplemente se deshidratan y no estamos haciendo nada ahí. Y tampoco aplicar suficiente agua porque lo podemos pudrir. Si hay suficiente agua y es una pila como la que vemos aquí, queda sobre la base un exceso de humedad que puede ser aprovechada por insectos y por bacterias no benéficas que hacen que el compost se me pueda descomponer. Y vuelvo y les digo, mediante la práctica vamos a entender un poco más estas cosas. ¿Listo? La temperatura, cuando el material se está compostando, pasa por un ciclo de temperatura que es ocasionado por la actividad microbiológica, que ya lo habíamos visto, las fases termofílicas, mesofílica, isofílica. Lo deseable, dice aquí, es alcanzar condiciones termofílicas por encima de los 40 a 93 grados, ya que se necesitan altas temperaturas para destruir lo que les había dicho. Esporas de patógenos maléficos para la planta que pueden encontrarse en la estructura de los suelos o porque como yo lo voy a echar tierra a ese compost, pues eso puede venir con hongos, ¿no? Con hongos y con bacterias que hayan atacado plantas. ¿Sí? De lo contrario, dice, se podría producir compost que infecte el lugar donde se vaya a colocar. Entonces dice, la cal, acá, la cal agrícola o dolomita, es demasiado importante para el tema de controlar el pH. Sí, es un corrector de pH porque, vuelvo y les digo, si ustedes aplican gallinaza pura y le aplican cáscaras de cítricos puro, pues eso va a estar muy ácido y tiende a pudrirse. Entonces, vuelvo y les digo, la cal, que es calcio, va a bajar la acidez. ¿Mm? Melaza dice que es fuente energética para los microorganismos. Entonces, podemos mezclar agua con melaza, que la melaza esté muy, pero muy, pero muy diluida en agua. Podríamos hablar que de 1 kilo de melaza y unos 40 litros de agua. Esa mezcla la vamos a agregar al compost, ¿sí? Para mantener activos o activas las bacterias como activador. Sí, porque puede pasar que si yo no le aplico agua, que si ha pasado mucho tiempo, que me descuide, que no la regué en una semana, pues las bacterias se cansan, unas se mueren, otras se duermen, no siguen trabajando, pues porque es un proceso continuo, ¿no? Es un proceso donde yo tengo que ganar es tiempo. ¿Listo? Entonces, la melaza siempre, siempre es recomendable.
siempre es recomendable aplicar melaza en estos casos, aguamelaza. Y cosas adicionales, ¿no? Cosas también adicionales, que ya ahorita vamos a mirar como un listadito de lo que más le podamos aplicar. Ya ahorita que terminemos, nos vamos a ver con la profe Diana, ¿listo? Ya creo que ya casi va a entrar para que continuemos con la profe. Entonces, esperen aquí, esperen. Ya casi va a entrar la profe para que continúen las clases de emprendimiento. Entonces dice, condiciones requeridas para el compostaje, pues una relación de carbono-nitrógeno es lo principal. Dice, para el crecimiento microbiano en la estructura del compost es necesario que haya un balance o un equilibrio entre lo que es el carbono y el nitrógeno, que son los nutrientes más importantes en un proceso de compostaje. ¿Mm? Los materiales ricos en carbono son los de color café, entonces por eso hay que agregarle tierra, hay que agregarle residuos de cosecha y de apariencia seca, y los ricos en nitrógeno son los verdes o húmedos, entonces residuos vegetales, residuos de cosecha. ¿Mm? Aquí me habla de una relación carbono-nitrógeno 25:1, 25 relaciones de carbono por 1 de nitrógeno, pero bueno, esas son otras lecturas. Esto es muy difícil de determinar en un compostaje normal. Aquí para que ustedes revisen que se ha espolvoreado cal, ¿no? Se les espolvorea cal. Esto lo que les digo es una pila de varios ingredientes. Y pues la principal técnica que se utiliza es por capas, diferentes capas. ¿Listo? Que en la casa lo podemos hacer. Dice aquí dentro del contexto de agricultura urbana, la presencia de sustratos que sean aptos para un cultivo o para las plantas es un tópico muy crucial, de gran importancia, y por eso se aborda este tema de aprovechamiento de los residuos. Para nuestro caso, los frutales hay que compostarlos, hay que aplicarles compost a un frutal, ¿sí? Y en muchas etapas de su crecimiento y durante todo su ciclo de vida, durante toda la vida del frutal, siempre estar compostando, ¿sí? Porque ya cuando es un árbol grande, es un árbol que ha sacado una muy buena cosecha y que llevan 4, 5, 6 años y que sacó una muy buena cosecha, pues él tuvo que haber sacado alimento de algún lado para producir toda esa cantidad de fruta. Y nosotros les necesitamos devolver eso, tenemos que volver a alimentar la planta para que me la transforme otra vez en fruta. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener unas entradas para esa máquina que es la planta y que me produzca fruta. Entonces, ¿cómo lo hago? Si es netamente el tema orgánico, si es producción de frutales netamente orgánica, agregar bastante compost durante ciertas épocas del cultivo. Preferiría yo tanto antes como después de la formación de una fruta para nuestro caso de frutales. Listo, entonces aquí vemos una gráfica donde nos muestra unas capas. Listo, aquí sobre esto es una técnica más que es en pila. Listo, aquí vemos una capa primera que es de material verde. Esto puede ser ramas, hojas secas, hojas viejas, ramas producto de una poda. ¿Listo? Una segunda capa, ¿sí? Que puede ser residuos de cocina, vegetales o bueno, lo que sea. Otra tercera capa acá, una delgadita, que no sé si la están viendo, puede ser un estiércol. ¿Listo? Otra cuarta capa puede ser alguna otra cosa más, no sé, de pronto espolvorear una cal, espolvorearle roca fosfórica, espolvorearle algún producto biológico que les dije que eso venía en polvo, ¿no? Podemos agregar espolvorear eso. ¿Listo? Aquí una capa de material seco, yesca, puede ser pasto seco. ¿Listo? Aquí otra capa que más podríamos utilizar, una capa aquí de tierra. Ya tenemos como unas 5 o 6 capas y volvemos y repetimos todo el proceso, como una lasaña, de aquí para arriba. Y vuelve y se repite nuevamente de aquí para arriba. La ideal es que entre más cantidad haya, muchísimo mejor va a ser el proceso de compostaje. ¿Listo? Entonces, un momentico.
Bueno, entonces me dice la profe que si a las 4 se pueden ver con ella, ¿sí? Para lo que es la clase de emprendimiento, ¿listo? Entonces ya me dice que los espera a las 4. Ya ahorita por el grupo en WhatsApp nos envía el link de la reunión. Entonces, mira, aquí lo vemos que es por capas, ¿no? Por capas, por capas. Y aquí se puede rodear de más material vegetal. Puede ser pasto recién cortado, puede ser las hojas de algún cultivo, de alguna poda, o simplemente se le puede colocar un plástico oscuro, preferiblemente oscuro, listo, muy, pero muy bien tapado. Tratar de que eso no le entren las moscas, es muy difícil, pero que no le entren las moscas. Entre más tapado, con bastante cal y con bastante melaza y con pasto, esos son los tres factores que hace que se me calienten en este clima tan frío. Y es lo que posteriormente vamos a conseguir. Vamos a conseguirnos, pues, buena melaza, buena cal, vamos a conseguirnos melaza y cal y pasto para hacer ese compostaje. Para nuestra zona, que es fría, deberíamos tener como mínimo esos tres componentes. Ya lo otro no lo podemos conseguir, ya, por ejemplo, los estiércoles son opcionales. La verdad, el estiércol puede ser opcional. Los residuos de cosecha también pueden ser opcionales. Pues preferiblemente que haya residuos de cosecha, genial, que otra cosa. O también podemos agregar cosas de lo que ya les voy a mostrar acá. Listo, aquí volvemos a ver que picar y deshidratar antes de incorporar. Se controla malos olores y presencia de moscas. Cuando se tapa, se va a almacenar en un espacio aireado, es decir, donde como eso empieza a oler a fermento, como una especie de una fermentación, pues no la vamos a tener en la sala, en la cocina, pues ojalá pudiéramos en un jardín, afuera de las casas, en la finca, ¿sí? No tenerlo pues como dentro de la casa, porque ese olor es muy, muy fétido, muy cansón. Dice, en el fondo del contenedor poner un material seco que absorba el posible exceso de humedad, porque hay que estarlo regando. ¿Listo? Entonces, debemos tener es como una especie de colchón. Y vuelvo y les digo, eso lo logramos mediante la práctica. Dice que se puede mezclar, revolver, volteos una vez por semana para airearlo y para activar nuevamente las bacterias, pero si se va a revolver, tenemos que agregarle agua melaza y algo también de cal, ¿sí? Para activarlo, para estarlo constantemente, mantener esas bacterias vivas, ¿sí? Entonces, si yo veo que se está demorando, pues agrego agua melaza o agua panela. Sí, a veces es complicado conseguirnos la melaza, pero pues en Cibatillo sí sé que se consigue pues como fácil, ¿no? Material que podemos utilizar, pues del hogar, cenizas de un asado, cenizas de leña, el café, el cuncho del café, infusiones con papel incluido, pues el papel es celulosa, ¿sí? Entonces se puede picar muy bien, se moja, se pica, y eso es celulosa, y eso sirve para eso a las bacterias les encanta. Cáscaras de huevo, cáscaras de frutas, verduras y hortalizas, que no estén podridas, dañadas, que tengan hongos ahí. Bueno, esos no. Periódicos no impresos, pues porque la tinta es química, síntesis química, y eso se ralentiza. Yogures vencidos, podemos utilizar tapones de corcho o acerrín o madera. Una buena capa que le podemos agregar es acerrín o viruta. Es una buena capa que proporciona aireación al compost. Y en muchas partes lo podemos conseguir hasta gratis, ¿no? La viruta. Papel cartón, pelos, pues también, se compone muy fácil. A nivel de jardín, de finca, de cultivo, hojas, pasto recién cortado, residuos de las cosechas de hortalizas, paja utilizada como acolchado, que la podemos utilizar sobre la base del compost, ramas podadas, ¿listo? O de los frutales cuando yo los puede, pues utilizar todo eso. Dice mejor triturar, entonces hay unas máquinas que hacen eso, o simplemente si nosotros podemos triturarlo mejor. Acerrín, bueno, que faltó la acerrín, estiércoles, ya saben de cuáles, de cabra, de vacuno, de caballo, de cerdo. Ojo, de pronto lo que son animales domésticos, gatos, perros o incluso palomas o pájaros, eso no, porque eso, si lo quieren utilizar, previamente hay que hacerle un tratamiento que es purgarlo, limpiarlo, desinfectarlo
con cal viva. Sí, digamos, ustedes si quieren reunir harto popó, estiércol de perros, como eso trae varias bacterias perjudiciales para nosotros, que si lo llegamos a oler se nos mete la bacteria. Entonces ahí hablamos de una salmonela, cercospora, aspergillus, bueno, eso se nos puede meter a nosotros y hacernos un daño. Lo mismo las palomas, el popó de las palomas. Entonces pueden entrar microorganismos por nuestras vías respiratorias e infectarnos. Entonces eso por eso es que no se utiliza, no se recomiendan los estiércoles de estos animales. Pero lo que sí podemos hacer es que se puede recolectar, espolvorearlos con bastante cal viva, ¿sí? Y esperar un tiempo hasta que eso se seque con la cal viva y ahí sí se podrían utilizar, ¿listo? Pero eso ya depende de ustedes. Bueno, malas hierbas, que eso es producto de la soquía, de cuando nosotros vamos a guadañar nuestro lote, porque pues las hierbas nos ganan, siempre tenemos malas hierbas ahí atrasadas, nuestras labores atrasadas casi siempre. Es difícil porque crecen en cuestión de días, ¿no? Entonces, cuando guadañemos eso, cuando lo podemos, ese material tiene que servir. Dice que aquí sin semillas, pues es muy difícil clasificarlas y seleccionarlas, es porque vamos a pasar la guadaña es de una. Y pueden haber 5, 6, 7, hasta 20 especies de malezas diferentes, pero algunas de esas ya están en floración o algunas de esas ya están produciendo semillas. Muy difícil, ¿no? Pero si logramos esa etapa de termofílica de 90, ojalá llegar a 90 grados, algunas personas ya se les quema, que llega a más de 100 grados, ¿sí? Quiere decir que el proceso es muy efectivo. Entonces, si logramos llegar a eso, pues ahí vamos a eliminar todas esas hierbas de las malas, todas esas semillas de las malas hierbas. ¿Listo? Plantas marinas o algas, no sé, por ejemplo, de alguna laguna, todos esos buchones y todas esas algas que encuentran en algunos humedales, todo eso también sirve porque aporta mucho nitrógeno. ¿Listo? Y complementos minerales. Entonces ahí podemos utilizar, lo que les digo, cal, roca fosfórica, podemos utilizar microorganismos eficientes, levadura, ¿qué más les había dicho? Cervezas, alcoholes o cervezas, lácteos, ¿sí? Para aprovechar el famoso lactobacillus, ¿sí? Enriquecerlo con muchas cosas más, pero lo principal, lo que debería tener es tierra, residuos vegetales o de cocina, ojalá se pudiera compost, cal y melaza como lo principal, pero vuelvo y les digo, nos falta la práctica. Entonces, bueno, aquí ceniza de leña, pues quemada al 3%, muy difícil como medir eso, ¿no? Lana de hilos naturales, pues eso es celulosa, sí, eso se puede descomponer, hojarasca que podemos encontrar en algún bosque nativo, llevarnos todo ese material que está ahí en el suelo, aprovecharlo, ¿listo? Paja o pasto que podemos tener disponible en nuestra finca, es un pasto que crece por montón, entonces guadañamos eso y lo utilizamos. Mira aquí, pues para la cocina, bolsas de té y restos de café, el cuncho del café, papel cartón, sin tinta, debidamente picado, listo, restos de alimentos en la cocina, cáscaras de todo lo que encontremos, algún estiércol, hojas frescas, ¿m? Pelos, dicen acá pues también pelos, todo esto sirve y se hace la estructura, se monta, ¿sí? Y se espera el tiempo que haya que esperar, pero entonces, como vamos a ir a la práctica, vuelvo y les digo, eso lo vamos a ver cómo se va elaborando. ¿Qué no se debería echar? Carne cruda o cocinada, huesos, pescado, porque pues eso va a generar mal olor y se va a pudrir. Plantas y frutas enfermas o gran cantidad de vegetales podridos, que estén putrefactos, que huelan feo o fuerte, pues eso no. Es lo que recién hayamos cortado. Excremento de animales domésticos, pues dice acá por lo que les comentaba, que llevan patógenos perjudiciales para nuestra salud. El resultado de pasar la escoba, no, ese polvo, ese tierrero, pues lleva metales pesados que difícilmente se descomponen. ¿M? Ceniza y acerrín de madera tratada o aglomerada, que es este famoso Madeflex, que lo pegan con colbón y resinas y todo eso, pues eso no nos serviría.
¿Listo? Que pues también traen pinturas barnices tóxicas, netamente químicas, pues tampoco. Cualquier material que no sea orgánico y biodegradable, plásticos y vidrios. Y tampoco icopor, ¿no? Icopor tampoco. Icopor es muy complicado para deshacerlo, ¿no? Eso para manejarlo es un problema, eso genera mucha contaminación. Es tener cuidado pues como también con esto. Entonces, alimentos cocinados no, preferiblemente tampoco que estén cocinados. Vuelvo les digo porque eso genera bastantes, pues genera malos olores. Este proceso de compostaje, como les digo, lo podemos hacer en nuestras fincas, en nuestras casas. Eso es un proceso de paciencia, eso no es que yo lo aplique y a los 15 días ya lo saco, no. Eso mínimo 4 meses. Esto es lo más largo, lo que podemos hacer como de inmediato y dejarlo ahí como listo. Pero existen otras técnicas de manejo de residuos con el fin de generar compost o alimentos para las plantas que son más rápidas que el compost simple. Las dos principales que podemos encontrar es el lombricompuesto y el compostaje líquido. ¿Sí? El lombricompuesto, que lo podemos ver en la próxima clase si alcanzamos, son compuestos generados a partir de la alimentación, la nutrición y la digestión de la lombriz, la famosa lombriz californiana o la lombriz criolla. Aceleran el proceso, nos podemos estar ahorrando unos de 2 a 3 meses. Entonces es más rápido ese proceso, solo que es un poco más dispendioso porque prácticamente el lombricompuesto, el lombricultivo, es criar la lombriz, mantenerla bien bonita, con buen alimento, con buena humedad, con buena temperatura, que no tenga luz, bueno, muchas cosas hay que cuidarlas, sí, hay que criarlas, mejor dicho. Y en esas condiciones, pues eso va a ser rápido. O simplemente los caldos, ¿no? Los caldos biológicos, los bioles, los super magros, los super 5, bueno, no sé cómo más les llamen, sí, que en lo que yo les dejé, en la literatura que les dejé la semana pasada, había algo de biopreparados. Y en los biopreparados les daban muchas fórmulas de cómo hacer esos caldos biológicos, que lo podemos hacer. Podemos hacer un compost biológico, ¿sí? Un super magro, lo que vamos a hacer en las prácticas. Lo enriquecemos con elementos menores. Yo les voy a explicar bien todo ese proceso y eso lo podemos obtener en 45 a 50 días. Podemos ya tener listo nuestro compost orgánico, ¿sí? Además que ofrece muchas ventajas porque se puede aplicar de forma líquida al cultivo y la planta la va a absorber muchísimo más fácil, ¿sí? Más no quiere decir esto que no vayamos a descartar el compost normal. Si el compost normal se necesita para darle estructura al suelo, aireación y todo esto y alimento. El compost líquido o el compost o el caldo supermagro es para corregir problemas inmediatos o para hacer una fertilización rápida eh, sobre la base del tallo. Incluso hasta también se puede aplicar fumigado sobre la hoja, asperjado sobre la hoja también se puede utilizar. Y en esto consisten nuestras prácticas, nuestras futuras prácticas en nuestro tema de frutales, en el tema de nutrición de los frutales. ¿Listo? Pues sin más ni más, pues ya a las 4 se verían con la profe Diana para terminar lo de los talleres. Entonces les recomiendo por favor que asistan con ella. Muchísimas gracias por haber entrado hoy. Les recomiendo por favor llenar el listado de asistencia. Estoy grabando la clase, ya aquí que la termine de grabar, yo les envío la grabación, la cuelgo, la subo por YouTube. Para los que no pudieron entrar la puedan ver, entonces no se preocupen por eso. Les recomiendo que llenen el listado de asistencia también y esperamos vernos en una próxima ocasión. El de hoy en 8, pues por el momento es virtual. Cualquier novedad les estaré avisando, ¿listo? Entonces muchas gracias por el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Por favor, cuídense mucho de los brotes que están habiendo por el coronavirus. Está tenaz la situación, protéjanse mucho. Traten de seguir las medidas cuarentenarias, de estar en casa y todo esto, porque se empeoró la situación. Aquí en Bogotá se empeoró, entonces mucho cuidado, ¿listo? Entonces que pasen un feliz resto de semana y ya se ven más tardecito, a las 4 se ven con la profe Diana. Entonces, mil bendiciones para todos y gracias. Vale, profe, muchas gracias.
Bueno, Gracias, profe. Feliz tarde, bueno, con todo gusto. A compañeros. ustedes, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, compañeros. Hasta luego y muchas gracias.